vida afuera y que se vayan de este país de mierda. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de viajar al exterior y poder tener amigos afuera. Y yo cuando les cuento las cosas que nosotros pagamos... No, lo pueden creer. Dicen, pero ¿cómo no te vas de ese país? Vos sabés que ayer estuve con mi hijo charlando 2 horas en casa, vino a tomar un café y me decía, no me alcanza más. Y yo le decía, andate a otro país. Y empezá de nuevo en otro país y al año vas a ver los resultados. Hay que irse de acá. ¿Por qué te fuiste, Matías? Quería vivir mejor. Sentía que en la Argentina vivía cómodamente incómodo. En base a esto quería darle una nueva vida, una mejor vida a mi hijo. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día. Está muy activo en las redes los economistas liberales. Sí, hace tiempo que estábamos tratando de entender, y te lo cuento, esto también te lo digo, porque también lo vi como discutir en Twitter sobre el tema. El tema de deuda, ¿no? Sí. El tema de la deuda que tiene la Argentina, desde ya, este último tiempo estamos escuchando, fundamentalmente por parte de sectores de la oposición, del kirchnerismo, que Macri nos endeudó por 100 años, que el nivel de deuda... ¿Cómo hacemos para saber cuál es la deuda que tiene la Argentina? ¿Cuánto se endeudó a través de este gobierno? ¿Cuánto en el anterior? No sé si nos sirve de mucho, pero para entender y en dónde se fue ese dinero. Porque la verdad es que no hay ni empresa ni domicilio particular que resista semejante nivel de deuda permanente. Bueno, lo que yo publiqué en Twitter Sí. el otro día, que hay unos gráficos, Sí, que mientras vos hablás lo vamos Sí. pasando al aire. lo que muestran esos gráficos son las colocaciones de deuda. El espíritu de lo que yo quise mostrar es más importante de lo que crece la deuda. ¿Por qué lo digo? Las colocaciones de deuda son, imagínate si el Estado no hubiera colocado Sí. todo ese dinero en el mercado externo, en el mercado doméstico, esa masa de crédito habría estado disponible para que el sector privado se financie, produzca, crea empleo. Entonces, Pero para eso el Estado no debería haber necesitado buscar dinero. ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Vos tuviste un gobierno que salió a los mercados y hizo colocaciones, sumando todo. Cuando yo digo sumando todo es en el mercado internacional, en el mercado doméstico, adentro del sector público metió deuda, o sea, le pone deuda a la FIP, le pone deuda al ANSES, al Banco ¿Qué Central. es que le ponga deuda? Le da un papelito que dice, dame 10.000 millones de pesos, yo después, en el futuro, te voy a devolver los 10.000 millones de pesos Sí. más Pagaré. tantos intereses. Y yo la FIP te doy plata y vos me das un papel. Exactamente, el te doy ANSES es lo plata. mismo, exactamente. Entonces, se financió en el mercado internacional, se financió en el mercado doméstico, se financió adentro del propio sector público. El ejemplo más trillado son El ANSES. de los jubilados y con el Banco Central, que de esa manera destruyó el balance del Banco Central. ¿Y eso qué trae aparejado? El impuesto inflacionario. O sea, no es gratis Y hoy, eso. hoy la Argentina es un país muy endeudado, poco endeudado, extremadamente endeudado. Argentina, para que se den una idea, es un país extremadamente endeudado. Hoy en día, cómo se mide la deuda y se compara entre países, Argentina tiene una deuda del 95% del PBI. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que producimos nosotros Lo debemos. durante todo un año Lo debemos. 95. 95. A ver, Digo, pero ¿esto es ahora o esto lo venimos arrastrando también? no, esto viene creciendo en los últimos 3 años de manera muy importante. Bien. Y la situación es muy comprometida porque la gente común, y yo le quiero comentar a la gente común, no tiene conciencia, y se lo voy a explicar en 2 minutos, que la situación de hoy en día es mucho más complicada que la que había en el 2001, 2002, más allá de lo que diga Edualde, Roberto Labaña, y lo explico muy sencillo. Cuando Argentina cae en default en el 2002, que todos los políticos lo aplauden, A Rodríguez la Sánchez. economía se venía contrayendo hace 2 años. Hoy en día se viene contrayendo hace 10 años la economía argentina. Antes de entrar en default en aquella oportunidad, este peso de la deuda era 55% del PBI. Hoy es 95% del PBI. Más grave aún,
En aquel momento, si ustedes recuerdan, ¿qué pasó? Duhalde vino y puso retenciones a las exportaciones del agro para solucionar las cuentas. ¿Qué pasa? A todos los argentinos en el 2002 nos cobraban de presión tributaria 20% de presión tributaria y el gasto público era 23%. ¿Qué sucede? Hoy tenés gasto público de 43%. Poneme en pantalla el gráfico de presión tributaria. Ahí está ahí. Y sacame el gráfico, por favor, ahí está. Es decir, nosotros en el 2002, de nuestros ingresos, el 20% se nos iba en impuestos. Para el Total, promedio de la total, sociedad, sí, el 20% se iba en impuestos y ahora se va el 35%. Para el promedio. O sea, casi se duplica. Pero, ¿por qué digo que es mucho más complicado? Porque en el 2002 vos entrabas en default y podías reestructurar la deuda, como la reestructuró Guillermo Nielsen, y a los acreedores decían, mira, yo te voy a poder pagar. ¿Por qué? Tengo margen para subir un poquito los impuestos y con eso me voy a hacer más solvente. Aparte tengo un Estado chico para sustentar y financiar. Ahora, vos estás yendo derechito a un default y el problema es que en el futuro ya lo que tenés que hacer es achicar un montón el gasto público y bajar mucho los impuestos. Poneme mientras el gráfico del gasto público. Poneme un gráfico igual. Ahí está, mirá. Bueno. Y ponémelo en pantalla a ver si lo podemos ver. Ahí está. Esta es la evolución del gasto público del 2002 hasta hoy. Pasó. Bueno, en los últimos 3 años es como que se mantiene el gasto público. Bueno, un tanque de agua tiene una determinada capacidad, Bien. no podés llenarlo más que esa capacidad. O sea, no es un mérito eso, ¿no? Eso es lo que quiero dejar bien claro. No. ¿Por qué no es un mérito? Antonio, los países exitosos de la región, cuando digo exitosos, son los que más crecen, por ende, más sacan gente de la pobreza. El único que mete gente en la pobreza es Argentina. Tienen niveles de gasto público, estoy hablando Colombia, Perú, Chile, entre 15 y 16 puntos porcentuales más bajos que Argentina. O sea, comparable con los niveles que Argentina tenía en el 2003-2004. Cuando vos hablas de 2002, pues la verdad que lo que uno recuerda del 2002, en general te diría, es bancos cerrados, los bancos que se quedaron con los ahorros. No ese es el escenario hoy. Bueno, no, es que, a ver, que vos vayas a un problema de crisis, no todas las crisis tienen las mismas características. Pero la gente no se da cuenta. Argentina está en crisis. Hace muchos años ya. Lo que pasa es que los argentinos nos quedó muy grabado socialmente el 2002 y tenemos como en el subconsciente la sensación de que no hay crisis y no hay gente rompiendo bancos en el microcentro. No, la Argentina está quebrada virtualmente. Argentina tiene una generación de riqueza hoy 6 puntos porcentuales más bajos que en el 2008. Y 12 puntos porcentuales más bajos que el 2011. Es el único país donde se genera cada vez menos riqueza y en forma importante y la población aumenta. Entonces, en ese marco, lo único que cabe es que no haya generación de empleo y si no hay generación de empleo y la población aumenta, en consecuencia, los salarios solamente pueden caer. ¿Cómo se hace para pagar semejante deuda? Porque no... Bueno, ahí está. Los países en el mundo pagan las deudas en el fondo con crecimiento económico. Claro. ¿Por qué? Porque vos vas a escuchar que los financieros, yo soy economista, que miro los fundamentos, no me dedico a mirar los bonos, no soy financiero, te dicen, no, porque la deuda se paga refinanciando, te prestan para volverte a prestar. Eso es una verdad a medias y es mentira. ¿Por qué? Porque a vos te prestan solamente si saben que se la vas a poder devolver. Y un país puede devolver y entonces tiene acceso a los mercados de deuda solamente si crece. ¿Por qué Argentina no tiene acceso a los mercados de deuda ya? Porque Argentina hace 10 años que no crece y con este tamaño de Estado que tiene, que es gasto público 43% e impuestos del 35%, es imposible crecer. O sea, no se invierte, no se genera empleo, la pyme cierra, la micropyme quiebra. Diego. Sí, por este tamaño de Estado. Este Estado, para los argentinos, es como querer correr un maratón con una mochila de adoquines en la espalda. Imposible. Escuché hablar de dolarización, algo Sí. que escuchábamos hace bastante tiempo, que incluso se llegó a hablar cuando asume Mauricio Macri, creo que al
En los primeros meses se escuchaba hablar de una posible dolarización, siempre fue desmentido por el gobierno. Vos hablaste de dolarización. ¿Qué te cambia? ¿Qué te soluciona dolarizar? Bueno, primero te voy a decir qué te cambia o por qué tenés y luego cómo hacerla. Primero, Argentina tiene un problema que no tiene ningún país del mundo, que es, nosotros los argentinos repudiamos el peso. O sea, ¿dónde se ve claramente? Hace 70 años que no ahorramos en pesos. O sea, si no hay demanda de pesos, hacer política monetaria para que baje la inflación es imposible, porque casi siempre va a haber un exceso de oferta de pesos, porque la gente no quiere Pero los no es pesos. así. No, pará, no es así, porque la gente está cansada que le roben los pesos. Cuando el dólar está estable y el plazo fijo para ir a la inversión más común te da una buena renta, la gente apuesta por el peso. No, El mentira, tema... la gente ¿Cómo que no? apuesta... ¿Cómo que no? No, te contesto, me dejas. La gente lo que está apostando en ese momento es a ganar tasa de interés en dólares. La gente no está apostando al peso. En colocar pesos para después venderse y volver a comprar más dólares. Exactamente, Es cierto. exactamente. Es cierto. Entonces, Porque ese es el cálculo que vos siempre hacés. que esos pesos sigan valiendo lo mismo, que el dólar Y en se quede especial quieto. cuando tenés un mercado inmobiliario que está dolarizado, además. Vos ¿no? fíjate. Nosotros somos tan de ir al ladrillo. es brillante eso. ¿Por qué te cuento? Si vos te fijas, los argentinos tenemos confianza en el dólar. Creemos en el dólar, ahorramos en dólares, las transferencias realmente importantes las hacemos en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar, entre comillas, nunca nos falló. ¿Qué quiere decir? Siempre nos proveyó un instrumento para proteger nuestro poder adquisitivo, el fruto de nuestro trabajo. O sea, el dólar es una elección voluntaria de los argentinos para protegerse del robo sistemático de los políticos a través del Banco Central. Argentina, desde que recuperó el Banco Central, en los últimos 10 años tuvo 1.500% de inflación. En los últimos 15, 2.200. No hay ningún país en el mundo que tiene eso. Entonces, En los últimos 15 años tuvimos 2.200 de inflación y en los últimos 10 dijiste... 1.500 casi. No hay forma de poder vivir. A ver, no hay forma cuando de... me dicen Argentina tiene hiperinflación, y yo les contesto, mira, un país de la región normal tiene 4% de inflación, 5%, que en 10 años es 50%. 55, compararlo contra los 1.000 y pico que te acabo de decir de Argentina. O sea, Volvé a la dolarización. sí. Entonces, ¿qué sucede? Argentina no se puede dar el lujo de, lo que dicen algunos economistas, no tengamos un banco central que haga las cosas bien y baje la inflación como lo hicieron todos los países normales del mundo. No, todos esos bancos centrales tuvieron un punto de partida que Argentina no tiene, que es que la gente ahorra en su moneda, que la gente quería su moneda. No teniendo esto, no podemos recurrir al mismo instrumento. Segundo, expliqué que los argentinos le tienen confianza al dólar, creen en el dólar y es la elección de ellos. O sea, le estás dando a los argentinos lo que los argentinos quieren. Tercero, con pesos en los cuales nadie ahorra, no puedes tener crédito. ¿Por qué? Porque si la gente, no puedes tener crédito en pesos, porque si la gente ahorra en dólares, el crédito y el ahorro son dos caras de la misma moneda. Si la gente ahorra en dólares, tiene que haber crédito en dólares. Entonces ponele ingreso en dólares. Claro. Ahora, para dolarizar, no se puede dolarizar como está la economía argentina ahora y en este momento. Si se hiciera ahora, mágicamente, viene una madrina y lo hace, estaría condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque la dolarización se tiene que hacer bien y no como se hizo Ecuador. Necesitas una economía sana para hacerlo. No como la hizo Ecuador, y tampoco se puede caer en los mismos errores que se cayó cuando Menem, en su segundo mandato, de manera bien populista, persiguiendo el ARR, aumentó el gasto público, aumentó la deuda. Entonces, la dolarización exige hacer unas reformas estructurales, que es reforma bancaria, reforma monetaria, reforma del Estado. Diego, ningún gobierno te la va a hacer, porque Bueno, además no pueden emitir dólares, entonces no van a No, poder, ahí va. poder aumentar el gasto. Ahí va, pero ahí va. Tiene que salir con una ley que pone límite al aumento del gasto,
Listo, no te lo va a hacer nadie. Pero está muy bien, ok, que no lo haga nadie. Ahora, Diego, Podemos elegir no hacerlo, pero tenemos que tener en claro que en economía se puede elegir lo que uno quiera, Diego. pero no evitar las consecuencias de lo que uno elige. Seguro. O sea, elijamos no hacerlo, pero tengamos conciencia que vamos a estar eligiendo Diego, seguir por Diego, este camino tuvimos- que transitamos hace 10 Diego, años. tuvimos en este país como mínimo 3 leyes de responsabilidad fiscal y la convertibilidad. Las rompimos las 4. Claro. Las rompimos las Pero 4. es parte de lo que estoy comentando. Ese límite que vos decís ya existió por ley 3 veces. Sí, lo que y lo pasa rompimos. que teniendo esto es uno de los aspectos positivos de una dolarización. Te obliga a cumplir sí o sí toda esa batería de medidas que es necesaria sacada al mismo tiempo que la dolarización, que es reforma del Estado, reforma bancaria. La dolarización tiene que salir con límite al gasto, límite a la deuda, equilibrio fiscal por ley y con un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Vos cobrás en dólares y todos los precios están en dólares. Exactamente. Y obviamente el gobierno de turno no puede emitir dólares. Entonces No. vos ¿Cómo? no podés. ¿Qué pasa si vos seguís gastando más de lo que ingresa? ¿Con qué te financiás? A ver, ahí está. Por eso la ley. Por eso no la quieren. Por eso la ley. Primero, por eso no la Por eso quieren. no la va a hacer Pará, nadie. pará. Nunca. Pero Claro. está muy bien claro. Pero acá viene No, pero está bien lo que vos decís. Mirá, vos podés elegir no hacerla. Esto es lo que pasa cuando uno gasta más de lo que ingresa. Pero ahí está. Pero por eso la dolarización pone tan sobre la mesa el problema que tenemos con nuestros políticos. Porque si ustedes se fijan, todos los peros tienen su origen Obvio. en los políticos que gastan de más, nos matan impuestos. Te lo disfrazan con la moneda, con la patria, te lo disfrazan con una estupidez, porque en realidad lo que vos querés es seguir emitiendo para poder gastar. Exactamente. A ver, la soberanía. A ver, lo voy a decir concretamente. El billete de cualquier nominación de pesos argentinos no es las Islas Malvinas. La soberanía no pasa porque en un billete esté Belgrano o San Martín, que ya ni siquiera están animalitos. La soberanía pasa porque basándose en una moneda sólida en la cual confiamos, creemos y podemos ahorrar, podemos tomar decisiones económicas Podés vivir. que nos permiten Podés prosperar vivir en bien. todos los días de nuestra vida. Eso es ser soberano. Pero Diego, si vos decís que con la economía como está no se puede dolarizar ahora, Sí. ¿qué debería pasar en la Argentina? ¿Cuánto tiempo nos llevaría adecuarnos, levantar un poco la situación para dolarizar? Y si no, ¿qué va a pasar ahora, Bueno, digamos, en lo inmediato? Te cuento. Yo, como siguiendo lo que decía Antonio, yo soy muy pesimista para los 3 años que nos esperan a los argentinos 2019, 2020, 2021. El próximo gobierno, apenas asuma, debería encarar a partir del discurso del 10 de diciembre de 2019 ante la Asamblea Legislativa Nacional, que nos permiten podés prosperar vivir en bien. todos los días de nuestra vida. Eso es ser soberano. Pero Diego, si vos decís que con la economía como está no se puede dolarizar ahora, Sí. ¿qué debería pasar en la Argentina? ¿Cuánto tiempo nos llevaría adecuarnos, levantar un poco la situación para dolarizar? Y si no, ¿qué va a pasar ahora, Bueno, digamos, en lo inmediato? Te cuento. Yo, como siguiendo lo que decía Antonio, yo soy muy pesimista para los 3 años que nos esperan a los argentinos 2019, 2020, 2021. El próximo gobierno, apenas asuma, debería encarar a partir del discurso del 10 de diciembre de 2019 ante la Asamblea Legislativa Nacional las reformas estructurales. Iniciemos una reforma del Estado, Sí. una reforma monetaria, una reforma metiendo la convertibilidad, la dolarización. Debería encarar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque todo eso es bajar la grasa del sector público que nos hace no ser competitivos y no poder exportar, que es lo que es, no te deja conseguir dólares. Ahora, pero hay un efecto práctico. Espera. Vos relataste, está bien, en los últimos 15 años tuvimos un cáncer. Y Sí. es básicamente, tomado tus palabras, que el Banco Central financió el déficit del gobierno. No, el cáncer es el exceso de gasto, El exceso de gasto y de presión tributaria, que es el exceso de hizo Estado. que el Banco Central, con nuestra moneda, depreciándola y destruyéndola, Chicos, pero financiara esperen, el gasto. esperen un Ahora, cachito, pero ustedes están hablando como si fuera decisión autónoma. Acá hay gente que toma esas decisiones. gente, Acá hay claro. dirigentes políticos que Ahí tomaron va. esas decisiones. No es que el Banco Central per se, No. es que el déficit. Acá hay gente que político, tomó sí. decisiones. políticas, pero lo que digo es, perdón, esto. Ahora,
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sí. Ahora, para cortar esto tengo que cortar el gasto público. Cortar el gasto público significa que el Estado hay que concientizar incluso a la población de que el Estado no es el mayor empleador de la Argentina. Bueno. Porque vos tenés 80% de ese gasto que decís que hay que cortar, que son los sueldos y las Roberto, jubilaciones. pero por eso tenés que generar trabajo genuino que no está en las condiciones Ahí va, dadas. yo Sí, esto lo no sé. explico muy sencillo. Mira, primero y principal, es muy importante el trabajo que hacemos algunos economistas, con Javier Milei a la cabeza, de concientizar a la gente de estos problemas. ¿Por qué? Esto lo explicaba muy bien Foucault al final de su vida. Primero tiene que cambiar la gente, la manera de pensar. La gente tiene una gran inconsistencia, no quiere impuestos, pero quiere gasto público y papá Estado en todos lados. A ver, tenés un papá Estado que no te sirve, no te da ningún servicio, porque la gente se queja de la justicia, de la seguridad, de la educación y de la salud, que anda cada vez peor y es el Estado. Y como contrapartida te mata a impuestos, ¿ok? Por eso, con Javier Milei, que estamos escribiendo el próximo libro, que se va a publicar en el primer trimestre, estamos presentando un proyecto para que el próximo gobierno, y está todo explicado, puede bajar el gasto público y los impuestos a lo largo de los 4 años. El gasto público lo puede bajar en 2 tramos. La primera mitad del mandato lo baja a los niveles del 2007. Sí. Y al final de su mandato a los niveles del 2003. ¿Y la gente? Concretamente, bajar, déjame ver, Por eso. bajar el gasto público 14, 15 puntos porcentuales, bajar la presión tributaria 10 puntos porcentuales, sin tocar asignación universal por hijo, sin tocar asignaciones familiares en la primera mitad del mandato. En la primera mitad del mandato, tocando solamente todo gasto que es de la billetera de los políticos. Nada social que te permite, en la primera mitad, tocando nada social, nada, bajás el gasto público entre 7 y 8 puntos porcentuales, que te permite bajar los impuestos 3, 4 puntos porcentuales, 5. Está todo muy explicado. Entonces la economía empieza a crecer. Y eso te permite que en la segunda mitad del mandato puedas ir hacia la otra mitad. ¿Por qué? A ver, si hay países de la región... La otra mitad es generar trabajo genuino. La otra privado. Exactamente. Generar trabajo privado. Que te permita continuar con la baja del gasto público y la presión tributaria. A ver, si hay países de Latinoamérica que funcionan con 15 puntos de gasto público menos que Argentina, si hay países de Latinoamérica que funcionan con 10 puntos de presión tributaria menos que Argentina, cuando el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo dice que en Argentina se roban 7 puntos de gasto público por año, cuando en los países exitosos de la región se roban 2, según el informe del BID. O sea, señores de la ciudadanía, sepan que la sociedad, la verdadera grieta es una, y es los que pagamos impuestos en forma neta, o sea, le damos al Estado mucho más de lo que recibimos del Estado, que somos todos nosotros, y los políticos, funcionarios y cortesanos del Estado, que son los que viven del Estado, consumen nuestros impuestos. Diego, muchas gracias. Esperamos el libro. Muchas gracias. No, gracias.